Hoy, 11 de noviembre, estaremos leyendo los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos, comenzando con la elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones en buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y sorobiantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7. Defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José
hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y lo ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, en tierra santa estás. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para libraros. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual
recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no lo aguardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hasta aquí terminamos este capítulo 7 del libro de Hechos. Llamaremos a nuestro devocional Fiel hasta el final. Está basado en Hechos 7:55 que dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban no fue uno de los apóstoles más reconocidos o conocidos. Esteban no escribió libros de la Biblia, pero su vida dejó una huella eterna. Él fue elegido para una tarea aparentemente, entre comillas, sencilla, que era servir a las mesas y ayudar a las viudas. Sin embargo, lo hizo con tal entrega y con tal llenura del Espíritu Santo que su testimonio impactó a todos. Nos dice que escogieron a personas llenas del Espíritu Santo para que pudieran trabajar en este ministerio. 7 varones se encontraron de buen testimonio, de sabiduría y se encargaban de poder tener ese cuidado de las viudas y de las mesas que atendían. Cuando Esteban fue acusado injustamente, vemos que él no se defendió con enojo ni con temor. En cambio, Esteban habló la verdad con gran valor, con gran sabiduría y mantuvo su mirada en Jesús, incluso en medio del temor, en medio de la acusación. El ejemplo de Esteban nos recuerda que la verdadera victoria no está en ser reconocidos por los hombres, sino en ser aprobados por Dios. Es impactante todo el relato que Esteban dio ante todas estas personas. Un testimonio, relató todo lo que pasó el pueblo de Israel, la historia de Moisés, hasta llegar a la vida del justo de Jesús, a quien Esteban les decía que ellos lo habían matado. Habló con gran vehemencia, con gran sabiduría, con amor, con una verdad llena del Espíritu, inquebrantable, aún sabiendo lo que quizá le podía esperar, que era la muerte. En los momentos difíciles, cuando otros no entiendan también tu fe o mi fe, o quizá nos juzguen también de una manera injusta, Dios
nos invita a hacer lo mismo que Esteban hizo, levantar nuestra mirada al cielo y ver que Jesús está contigo, conmigo, dándote fuerzas y esperándonos también con amor. Esto fue lo que Esteban pudo ver a Jesús mismo. Señor, enséñanos a servir como Esteban, con gran humildad, con gran mansedumbre, pero lleno de sabiduría y de tu Espíritu. Que nuestras vidas en todo lugar, Padre, reflejen tu amor, reflejen tu verdad, aun cuando enfrentemos también la oposición. Llénanos de tu Espíritu Santo hoy en este día, cada día de nuestras vidas, para poder mantener nuestra mirada en ti y no en las circunstancias, Padre. En tu nombre, Señor. ¿Cómo podemos aplicarlo, esta reflexión, este devocional, el día de hoy? Podemos hacer algo pequeño, pero con gran amor, con gran sabiduría, llenos del Espíritu también, como lo hizo Esteban. Quizá tu ministerio no sea tan poderoso o tan reconocido o visto ante la demás gente. Quizá es un ministerio pequeño que nadie lo ve, como el servir, quizá el atender a las viudas, a los ancianos, el cuidar a un niño. No sé, quizá es un ministerio pequeño, pero hazlo siempre lleno del Espíritu Santo, lleno de amor y de sabiduría. Ayuda también a alguien, perdona la ofensa, como Esteban nos dejó ese ejemplo. Esteban siguió el ejemplo de Jesús cuando estuvo en la cruz y expresó esas palabras también: no tomes en cuenta los pecados. Compartamos una palabra llena de fe, llena de poder. Dios puede usar los actos sencillos que hagamos para mostrar también su poder, igual que usó a Esteban. Querido amigo y amiga que me escuchas, deseo y oro de todo corazón que la palabra del Señor esté siendo efectiva para transformar tu vida, para transformar tu carácter y para que esta palabra llene de vida tu espíritu y puedas también compartirlo con los demás. Le damos gracias a Dios por su preciosa palabra, que es agua de vida eterna que sacia. Que el Señor bendiga tu vida, los tuyos rica y abundantemente como solo Él lo puede, pero además recuerda que también lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.